Bienvenidos a los que sois fuera de Coruña. Espero que lo estéis pasando bien, porque el Congreso ya ha pasado su Ecuador, estamos ya en la recta final, ¿no? Entonces, seguro que lo estáis pasando bien, porque si en algo nos distinguimos los coruñeses es porque somos buenos anfitriones, vaya por delante, como empezamos con un tiempo de retraso impresionante, veo que hay poca disciplina. Entonces vamos a tener que hacer unos pequeños cambios muy rápidos, como es el hecho del agradecimiento. Voy a agradecer yo en nombre de todos los que estamos en la mesa y de Leonor, que está pues, ya en Madrid, que nos estará escuchando, me imagino, ¿verdad, Leonor? Sí, claro, estoy bien, aquí, supongo. Bien, no, es que yo no te veo. ¿No? Yo no te veo porque todavía no controlo el estar en varios sitios al mismo tiempo, como lo haces tan bien tú. Bien, entonces, agradecimiento a la Sociedad Económica de Economistas del Deporte por habernos invitado, por haberme invitado como moderador y por haber invitado a estos magníficos ponentes que voy a presentar a continuación. Y sobre todo también tengo que agradecerle a José Manuel Sánchez, como presidente del comité organizador, esta invitación. Estamos muy gustosos de estar aquí y yo, como veis, estoy hablando ya en nombre de los de la mesa para ahorrar tiempo. Me toca presentar a los que me acompañan en la mesa. Empezaré por Leonor, que no la veo, pero sabe que le tengo mucho aprecio porque ha formado parte de mi equipo en la etapa en la que estuve en el Consejo Superior de Deportes. Le tengo mucho cariño, pero es que además, como todos la conocéis, no me voy a parar mucho en cada uno de ellos, porque todos los que estáis aquí soy consciente de que los conocéis y mucho más de lo que yo voy a decir, pero vaya por delante también que hay gente que investiga, que publica y que además tiene después su proyección profesional, es decir, gente con una dilatada experiencia, se puede decir autoridades en esta materia que a mí personalmente tanto me ha gustado, y hablo ya desde una posición de jubilado. No hay nada como que te jubiles para que te traigan estos congresos como moderador. Entonces, ellos, como digo, ellos son los que van a actuar, ellos son a los que hay que aplaudir y son a los que hay que escuchar. Bueno, decía que Leonor es una gran emprendedora, hasta el punto que es catedrática actualmente en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, es incluso vicerrectora. Que tenga cuidado, no sé si hay rector o vicerrector, pero que tenga cuidado y que no se descuide mucho, porque Leonor es una gran emprendedora y pisa todos los charcos que hay que pisar. Sobre todo destacar ese grupo IGOI que no hace muchos años no se conocía, pero que poco a poco emerge en el mercado, en el ámbito de la gestión del deporte, y poco a poco se ha hecho un lugar en este mercado, gracias sobre todo a su empeño y a un gran equipo de colaboradores que tiene. Vicente Gambao, mi colega y amigo del INEF durante muchos años, él sigue trabajando, porque si no, ¿de dónde van a salir las pensiones, ¿no? Y sobre todo la mía. Entonces le toca seguir trabajando. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que yo siempre me gusta un poquito el sarcasmo, la ironía gallega, sobre todo porque en determinados temas es importante el cocinar con un poquito de humor, que diría Arguiñano. Vicente, aparte de ser doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es sobre todo una persona que se ha distinguido por su defensa de la profesión durante los últimos años. Ha sido presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia y actualmente ya lleva, yo creo que una buena temporada, ¿no?, al frente, dirigiendo el Consejo General de Colegios Oficiales de Educación Física de España. Las otras dos personas que me conocen, o sea, me conocen y que yo conozco, pero nos conocemos menos, hemos coincidido puntualmente en congresos, en momentos determinados, pero son dos grandes profesionales. Arturo, estás en la Universidad de Murcia, has publicado algo también sobre dirección y planificación, por lo que he visto, y a nosotros, y tú me vas a entender porque estamos ahí casi en la misma edad, nos ha cogido esto de la digitalización con un poquito con el pie cambiado, ¿no? Y aunque hemos hecho el esfuerzo de estar en el tránsito hacia la digitalización, porque somos conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene, es cierto que nuestros genes, nuestro diseño genético está para otras cosas, para encender fuegos y todas estas cosas. Bien,
Yo de ti distinguiría sobre todo tu labor académica, fundamentalmente, la investigación, cantidad de artículos. Yo ayer me quedé asombrado de la cantidad de artículos que tenéis muchos de vosotros, los llamados artículos de impacto, JCR, ¿no? Yo me vi toda la serie de JR, pero a lo largo de mi carrera artículos de JCR no he tenido, ¿no? No sé por qué, seguramente por algún despiste. Bueno, y el más joven, creo que te toca a ti, ¿no? El ser el más joven de la mesa, Laureà, que és cap de servei de l'Ajuntament de Hospitalet de Llobregat. Es también una persona que además vincula lo que es la gestión en el ámbito local con una experiencia pues, universitaria, una experiencia docente en la universidad. Creo que has estado en la INE de Cataluña y además en la Pompeu Fabra también has dado o sigues dando clases. En todo caso, las 4 personas que me acompañan en la mesa son referentes, autoridades en la materia, como dije al principio, con una experiencia docente, investigadora y al mismo tiempo una experiencia de proyección práctica de lo que es la dirección y la gestión del deporte. Y ya finalmente, yo solo, antes de daros la palabra, deciros que por razones de tiempo, si podéis, creo que tenéis 15 minutos para la intervención, voy a seguir el mismo orden que está en el programa, vuestros nombres. Si podéis, creo que tenéis 15 minutos, si podéis hacerlo menos, mejor, para facilitar después que haya un poquito de coloquio y que la gente pueda intervenir desde la sala. Para terminar, nombrar como siempre, la referencia para mí es mi gurú, al que he seguido durante muchos años, a Peter Drucker. Peter Drucker, he conocido toda su obra. Los que empezamos en los años neandertales a gestionar y a dirigir, ¿no?, el deporte, obviamente no había publicaciones, teníamos que ir a otras fuentes, las fuentes de la gestión, de la dirección empresarial. Todos nos acordamos de aquellos libros iniciales de los años 80. Bueno, entre estos personajes estaba Peter Drucker, que a mí pues, me enamoró. Y solo decir que si hay algo que la digitalización va a hacer posible, decía Peter Drucker, esto no lo decía Peter Drucker, lo voy a decir yo, Peter Drucker lo que decía es que había 4 elementos imprescindibles en la dirección y en la gestión, que son el personal, las personas, pero bueno, las personas nacen, mueren, se sustituyen, el equipamiento, pero el equipamiento con el paso del tiempo hay que sustituirlo también, hay que reponerlo, hay que mantenerlo, conservarlo. Después está el dinero. El dinero también a veces se pierde y hay que pedir un préstamo o hay que generar otro tipo de fuentes de ingresos. Pero el cuarto elemento, y he dicho las personas, el equipamiento, el dinero, el cuarto elemento es uno de los recursos que, como se pierda, no se recupera jamás, que es el tiempo. Y por lo tanto, para no perder el tiempo, vamos adelante y vamos a empezar por orden riguroso del programa. Leonor Gallardo, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Sí. Creo que cuando hable me esto el micrófono, ¿no? Porque se retumba y yo creo que me estáis todos viendo. Me tenéis que estar viendo porque yo no os veo a vosotros. Y bueno, tal y como me ha dicho Eduardo, bueno, pues yo voy a tener 10 minutos. Primero agradeceros a todos. Sabéis que una vez más agradecer a José Manuel la cena de anoche maravillosa. Yo ahora mismo estoy en Madrid, me he venido esta mañana y acabo de llegar a mi casa porque tenía otras cosas esta tarde. Y primero agradecer, y siento muchísimo no estar en la mesa, a Eduardo Blanco, mi gran maestro, y como no, pues ya tenía que terminar en el fútbol, ¿no? Vicente Agambao, que ahora os contaré, estoy muy agradecida al trabajo que está haciendo. Laureà, uno de los mejores gestores del país, sin duda alguna, y mi gran amigo Arturo en la Universidad de Murcia. Pues una pena no acompañaros. Yo voy a hacer una presentación, digamos, un poco... Bueno, pues generalista, ¿no? Esto sí que es lo que quería poner. Me ha presentado Eduardo y muchas gracias siempre, Eduardo, por tus palabras. Pero sí que deciros que este año hay una cosa que me ha hecho muchísima ilusión y se lo gracias al presidente del COLEF, Vicente Agambao. Bueno, pues me han dado el premio COLEF del 2021 y además quiero recalcar que después de 40 y tantos años lo consigue una mujer por segunda vez. Es decir, que ya hubo una mujer hace muchos años
Con lo cual, muchísimas gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico, leonor.gallardo@uclm.es, que aunque yo no esté allí, tengo aquí los dos ordenadores. Por lo tanto, bueno, pues sería idóneo si me queréis hacer alguna consulta, no solo al final, ¿no? Y bueno, ya me ha presentado Eduardo, sabéis que estoy en Toledo, en la universidad, y que dirijo un laboratorio FIFA, que da, digamos, el tema diferente, ¿no? Y está muy unido a la digitalización. Pero, aunque también ya ayer os lo dije, indico, y lo vuelvo a decir otra vez más, que os esperamos el año que viene en Toledo, en el CIE número 12. ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué nos está pasando? Pues como veis, y lo ha dicho Eduardo, con las palabras de Peter Drucker, es un proceso en el cual la empresa adapta sus recursos y capacidades. Estamos ante un cambio, ¿no? Y esta frase es lo que define lo que venimos a hablar hoy en la gestión y en el mundo del deporte, ¿no? Que cubran las necesidades presentes y futuras. Ya sabéis todo que el mundo ha cambiado muy rápido. Esta pandemia nos ha hecho envejecer un poquito, aunque yo digo que nos tienen que quitar a todos un año del DNI y también, bueno, pues todo lo que nos planteaba la digitalización, el ir mucho más rápido, 5 años más, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la digitalización, ¿no? Sobre todo es acciones por datos, ¿no? Ya lo sabéis todos en el mundo del deporte, lo que estamos hablando del Big Data, de la inteligencia artificial, esto debe estar en la gestión del deporte, ¿no? Nuevas actitudes de cultura, lógicamente, y enfocada a las personas, gran trabajo que tenemos, y estamos hablando de un humanismo digital, no del humanismo deportivo, de un humanismo digital, es decir, el cambio, los procesos y los cambios de la empresa, con sus 4 principios, como podéis ver, las acciones, los datos, las actitudes, el humanismo digital y las personas. Y esto es lo que está pasando. Si os estáis dando cuenta que tenemos que ser muy listos en esto del deporte y la gestión del deporte, ¿no? Estáis viendo cómo estos días se está hablando de esos fondos que vienen a España, los fondos de recuperación. Y el 33% que va a venir es para proyectos de digitalización. Es decir, van a ser el 33%. En el mundo del deporte va a llegar dinero, y todos lo sabéis. Lo que pasa es que no está muy bien todavía, o no lo sabemos, si va a llegar a las comunidades autónomas, quién lo va a repartir, es decir, pero en el deporte va a llegar mucho dinero para ese tema, ¿no? Como podéis ver ahí en la pantalla, esto es lo que el Consejo Superior de Deportes va a recoger o va a distribuir, ¿no? Que es poquito, son 50 millones de euros, ¿no? Pero como podéis ver otra vez, casi 18 millones de euros va a la digitalización del deporte. Esto quiere decir que todo el mundo que está en la sala, que una pena no veros, ya teníamos que estar preparando qué proyectos vamos a dedicar al mundo del deporte y al mundo de la gestión. Porque no penséis solo en la rama del deporte. Estamos mucho más amplios. Estamos en la ingeniería, estamos en la salud, estamos en toda la base de la vida, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Cómo va a llegar el dinero y cómo nos vamos a preparar, ¿no? Si hay 4 o 5 innovaciones, avances a nivel que la digitalización va a tener que estar, es el Big Data. El Big Data, y además muchos de los que estáis en el Congreso sois grandes especialistas, sobre todo en el mundo del fútbol, la nanotecnología que ha llegado a esa parte de materiales que muy bien ha dicho Eduardo, esa tecnología biosanitaria que a veces no sabemos dónde empezamos y dónde terminamos y que va a ser el recambio del ser humano, lo que va a alargar la vida, y la robótica. La robótica que una vez más, junto con la inteligencia artificial, está con nosotros, ¿no? Ahí tenéis un poquito ya lo que es la digitalización de la gestión deportiva, ¿no? Ya estamos hablando de esa transformación digital 4.0, optimización de procesos que tanto lo necesitamos en este país y en la gestión deportiva también, esa burocratización que tenemos y que todo el mundo se queja. Por eso estamos hablando de un cambio de la digitalización. Otro tema que os quería comentar
es el tema de uno de los proyectos que tenemos actualmente, que se llama DigiSporting, ¿no? Ahí lo tenéis en la página web. Es un proyecto que dirigimos desde IGOIT Sportec, que está dedicado a la digitalización a nivel de Europa, ¿no? Por lo tanto, mucha información que estamos recogiendo, estamos viendo cuál es el futuro de la formación tan importante en temas que no estamos haciendo, como puede ser la digitalización y la inteligencia artificial, ¿no? Pues lo podéis ver todos en este proyecto que estamos realizando desde la Universidad de Castilla-La Mancha, que somos los, digamos, investigadores principales. Luego, también, ¿qué hacemos ¿no? para bajar día a día? ¿no? Pues hay un tema que también os quiero comentar hoy, que es, nos acaban de conceder un premio hace un par de semanas, ¿no? Un premio de la estrategia NAOS, ¿no? En este caso, el Gobierno de España, el Ministerio de Consumo, que lo hemos realizado desde la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en un ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Villacañas. Es un premio relacionado con la digitalización, que lo que hemos hecho es digitalizar la actividad física de un ayuntamiento pequeñito, ¿no? Hemos creado dos líneas de trabajo, dos, digamos, programas, ¿no? Digitalización, muy preparados para entrenar a la gente desde su casa, que es el gran problema, como ha salido estos días, donde la práctica deportiva, más del 50% se desarrolla al aire libre y viene a quedarse al aire libre, ¿eh? Es un tema que los gestores, después mi compañero Laurea os hablará de ello, ¿no? Y aquí podéis ver uno de los programas que ha ganado el premio, que lo que hace, como veis, es todo tecnología, además realizado con mi buen amigo Jerónimo Imanel. Ellos han sido la base del proyecto Fitbit, ¿no? Nosotros lo hemos, como podéis ver en la pantalla, bueno, diferenciado y adaptado a los ayuntamientos, y es lo que estamos haciendo en los ayuntamientos, en este caso de España y sobre todo de Castilla-La Mancha, ¿no? Ofreciendo ese salto en tecnología que hay que hacer en la gestión sobre todo y en esa actividad física día a día, ¿no? Ahí podéis ver también la presentación. Esta presentación está puesta para todos vosotros y, como podéis ver en la pantalla, bueno, pues podéis entrar y ver concretamente el premio de este año, que nos lo han dado a nosotros, y otros premios, ¿no? Y en qué consiste un programa donde la gente quiere tener los datos día a día, su valoración, pero no solo alto rendimiento, los niños, las niñas, las personas mayores, las personas que están en su casa, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Ahí os he presentado, y para ajustarme al tiempo, he dicho, efectivamente, me queda un minuto. ¿Cuál sería el DAFO de la situación actual de la era digital en lo que sería la gestión del deporte, ¿no? Pues ahí veis las debilidades, ¿no? Es decir, que realmente estamos ante una complejidad, ¿no? Administrativa, la burocracia, que hay que cambiarla, ¿no? Y sobre todo esa experiencia digital del usuario, que a veces no es la que tendríamos que tener, ¿no? Las amenazas, pues una amenaza que yo además la acabo de vivir hace un mes, ¿no? Lo que son los ataques cibernéticos. A partir de ahora, el mundo del deporte, las federaciones, los ayuntamientos, vamos a tener este problema de seguridad, un gran problema que tenemos que estar preparados, ¿eh? Por eso es muy importante que los gestores siempre estén preparados en la seguridad en general y en este tema. Un incierto crisis económica, una fortaleza que tenemos que ver, lo que es mayores puestos de trabajo, ¿eh? Vamos a tener otros puestos de trabajo con otros tipos de movilidad, ¿no? Y sobre todo una generación de conocimiento en el área de la gestión del deporte, que nos va a ayudar mucho a ampliar ese conocimiento con otras áreas alrededor, ¿no? Y luego una oportunidad, es decir, que tenemos una oportunidad enorme al digitalizar, sobre todo que la sociedad es lo que quiere, la gente joven es lo que quiere, si lo queremos atraer a la actividad física, y tenemos una dimensión, aumenta nuestro público a nivel nacional e internacional, y sobre todo, como os he dicho al principio, los que investigáis y los que investigamos, va a llegar mucho dinero, va a llegar muchas ayudas, van a llegar muchos proyectos nacionales e internacionales. Por eso estoy hoy en Madrid, porque tengo una reunión para un proyecto europeo. Y os animo a todos, a los que estéis en el mundo de la gestión, los que estéis en los ayuntamientos, empezar a buscar y ver ya qué tipo de proyectos se pueden presentar, cuáles son las ideas, y por ir terminando y ajustándome al tiempo, ¿qué nos depara el futuro? Pues como habéis visto, lo que nos depara el futuro es mucha rapidez,
muchísima rapidez. En este momento no vale la perfección, vale el ser capaz de cambiar en pocos segundos, ¿no? Hay que redefinir el sector deportivo totalmente. Ya ha salido ayer en el Congreso algunos temas del cambio del COVID y hemos visto algunas cosas por donde van. Y una vez más, una pena no estar con vosotros. Animaros a todos a seguir en este camino, que los que estamos enamorados de este ámbito y de la gestión del deporte. Y una vez más, decir que estoy a vuestra entera disposición. Así que yo me quedo aquí, Eduardo. No os veo, pero pasaré luego, si consideréis, a las preguntas finales. O bien, si ya queréis mandarme un correo electrónico, los que estéis presentes, yo empiezo a contestar cosas. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Leonor. Te estaba agradeciendo que te ajustaras al tiempo. Ya sin más dilación, paso la palabra al profesor doctor don Vicente Gambau. Buenos días a todos y a todas. Desde el punto de vista del colegio profesional, pues voy a enfocar un poquito lo que significa el gran reto de la transformación digital, de lo que es la digitalización de este gran reto de cara a los profesionales. Tenemos muy claro, y eso a veces hay que recordarlo, ¿no? Muchas veces nos perdemos en lo abstracto, ¿no? De cuando hablamos de la educación física, la actividad física y el deporte, que es así como denomina el sector la UNESCO, en una carta que ha sacado internacionalmente en el año 2015. Y es muy significativo que utilice estos tres términos, porque engloba mucho mejor todos los servicios que se prestan. Y dentro de esos servicios hay una frase que está extraída, a pesar de estar extraída de una marca de automóviles, creo que es muy importante, porque somos personas que ofrecemos servicios deportivos para las personas. Ese es el núcleo de nuestra misión ante la sociedad. Hemos visto que la pandemia pues, ha evidenciado pues, que un cambio ya irreversible, ¿no? Ha habido un proceso de digitalización masivo, hemos visto que hay necesidad de que la educación física, la actividad física y el deporte son servicios esenciales y que, bueno, pues esta es una noticia de hace poquito donde se ve que todo el mundo en la prestación de servicios ha tenido que afrontar el reto de una forma urgente. Por otro lado, pues ya no solo desde el propio sector del deporte, sino que desde diferentes entidades se está afrontando pues, este gran reto del papel de los gestores deportivos y los entrenadores personales en la digitalización de los servicios deportivos. Bien, yo lo que quería presentaros es un documento que ha salido hace muy poquito, que es un dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre profesiones liberales 4.0, que aborda el gran reto profesional en la digitalización de los servicios en general, pero que evidentemente nos afecta a todos como profesiones liberales. Cuando digo profesión liberal ya está definido en un manifiesto de Roma y hace referencia a esas profesiones en las que se requiere formación universitaria muy especializada, que normalmente tienen una visualización en la sociedad a través de colegios profesionales y que son las que prestan servicios de interés general. Bueno, pues en ese documento ya recoge un poco los fundamentos y lo ofreceré a la organización para que os lo haga llegar y que veréis un poco cómo los grandes retos y los grandes problemas que afronta este dictamen sobre profesiones liberales 4.0. Nosotros lo que estamos acostumbrados, y sobre todo en el tema de la formación y luego del empleo, a pensar en unas competencias profesionales clásicas, ¿no? ¿Qué se pide a un profesional? Pues se pide que tenga conocimientos, en este caso conocimientos sobre el contenido, que es el saber, y que sepa llevarlos a la práctica, que sepa aplicarlos, ¿no? Que es el conocimiento procedimental y el saber hacer. Por lo tanto, aparte había algunas especies de competencias personales que serían un tema ético y de responsabilidad y un tema de motivación, ¿no? Estas son las competencias profesionales clásicas. ¿Qué ha pasado? Que este modelo que hemos ido utilizándolo durante muchos años se ha visto mutado por esta necesidad de tecnología, ¿no? Este reto tecnológico. Y está claro que tendremos que espabilar, puesto que van a aparecer tres tipos de profesionales en función de a dónde hagan o dónde se centren las competencias formativas. Si hemos visto que en las carreras profesionales hay mucho de contenido y mucho de procedimiento,
Ahora se hace indispensable en estos nuevos profesionales 4.0 poner conocimiento tecnológico y buscar la integración. No podemos ser personas que solo tengamos conocimientos de tecnología, porque pues nos faltará conocimiento del núcleo, nos faltará conocimiento de procedimientos. Tampoco nos tenemos que conformar con eruditos de las ciencias sin que tengan en cuenta el reto tecnológico ni el reto procedimental, sino que tendremos que buscar una integración de los tres. Esto nos va a llevar, y supongo que hablará luego Arturo, un replanteamiento en los planes de estudios. Tenemos que ser más conscientes de que la realidad ya nos pide estar actualizados y no caer en una brecha de falta de dominio de las nuevas tecnologías. Bien, hemos visto, por lo tanto, que estos componentes de la competencia pues hay que aplicarlos a lo que es el mundo de la dirección y gestión deportiva. Está claro que las aptitudes técnicas tendremos que incrementarlas con la formación tecnológica y, sin embargo, si queremos seguir aprendiendo, pues no tendremos que utilizar más que lo que se conoce como el ciclo de mejora continua, ¿no? Es decir, que en el procedimiento profesional siempre tendremos que pensar que las cosas hay que planificarlas, hay que implementarlas con control, hay que evaluarlas y hay que modificarlas. Este es uno de los principios básicos del aprendizaje en el mundo de la dirección y gestión deportiva. ¿Qué va a pasar? Pues que esos procedimientos profesionales tendremos la ventaja de que gracias a la transición digital se nos va a facilitar. Pero no nos olvidemos que por muchas tecnologías que utilicemos, al final serán las personas las que tomen decisiones en cada uno de los procesos. Por lo tanto, en la dirección y gestión deportiva, la capacidad o la facilitación en el análisis y en plantear los datos para un correcto diagnóstico lo tendrán que hacer personas. La planificación posterior en el que establezcamos la misión, los objetivos, el posicionamiento, la segmentación, todo el diseño estratégico y luego la planificación operativa tendrán que tomarlas y tomar las decisiones las personas. Habrá que ejecutarlo. Los servicios profesionales de educación física, actividad física y deporte, a pesar de las nuevas tecnologías, habrá que garantizar una prestación supervisada realizada por las personas. Está claro que la tecnología nos va a permitir un control minuto a minuto de todo lo que se implementa, pero también ese control tendrá que ser supervisado por las personas y posteriormente la evaluación de todo el proceso. ¿Para qué? Para remodificar o replantear y replanificar todo lo que se ha hecho aprovechando las fortalezas y mejorando las debilidades. Más concretamente, y esto es una de las visiones que tiene la Organización Internacional del PMI, el Project Management Institute, ellos hablan de que existen unas áreas de conocimiento que deberían de coincidir mucho con la formación de los directores y gestores deportivos. Están hablando de que un director y gestor deportivo debe ser capaz de integrar, y aquí deberá de integrar la tecnología en una serie de áreas. La gestión del alcance, que es un tema, el alcance viene a ser la definición del servicio más adecuado a cada persona. Por lo tanto, debemos de ser, los directores y gerentes deben de ser capaces, los que tienen el dominio técnico, de saber ofrecer a cada persona lo que necesita, o a cada población lo que necesita, o a cada territorio lo que necesita. La gestión del tiempo, es decir, es otra de las áreas de competencia que hay que tener en cuenta. El tiempo es limitado, los proyectos se tienen que ejecutar con un inicio y un cierre en fechas concretas. La gestión de los costes, que este es el elemento económico. La gestión de la calidad. A veces hablamos de la calidad, pero no sabemos muy bien lo que es. Hay muchas recomendaciones técnicas en la prestación de servicios que se deben de cumplir. Hay muchos requerimientos legales que se deben de cumplir y no solo la satisfacción de los clientes. Hay que gestionar el personal, que es otra de las materias que posiblemente en muchas facultades no se atiende debidamente. Hay que, obviamente, gestionar equipamientos y espacios y materiales, que serían los soportes físicos y tecnológicos. Hay que gestionar la comunicación y la comercialización, la gestión de los riesgos, que es un área importantísima. Ahora ya está recibiendo otros nombres, pero hay que saber gestionar todos los riesgos que conlleva los servicios deportivos, porque lo que dice la Carta Internacional de la UNESCO dice que el deporte, la educación física, la actividad física y el deporte podrán ser beneficiosos. Y lo pone en condicional, y a mí me llamó mucho la atención. Podrán ser beneficiosos si se hacen bien. ¿Por qué? Porque existen riesgos si se hace mal. Por lo tanto, fijaros que en todos los proyectos y en todas las intervenciones deberíamos de tener esa parte de gestión de riesgos. Luego el tema de gestión de adquisiciones y contratos y una parte muy importante de relaciones públicas, que es la gestión de las partes interesadas. Por lo tanto, los retos de la digitalización para facilitar el trabajo de los directores y gerentes irán a estas aplicaciones y soluciones digitales para la gestión.
Y una cosa que incide mucho el profesional 4.0 y que lo pongo sobre la mesa, que es la responsabilidad. Aquí hay una cuestión de elementos fundamentales de la utilización de tecnologías en la dirección y gestión. No es una cuestión de que dejemos todo en manos de la inteligencia artificial, sino que también es una cuestión de generar confianza a las partes interesadas que intervienen en los servicios deportivos. Tenemos que ofrecer garantías, tenemos que ofrecer la seguridad y la protección de datos y ser consciente del riesgo que puede ocasionar esos ciberataques o un uso indebido de datos o el anonimato de los datos. Por lo tanto, yo creo que utilizar la tecnología sin ese compromiso ético va a ser el gran reto de futuro. Y para eso, la mejor garantía que existe hoy en día para la prestación de servicios profesionales es dejarlo en manos de profesionales titulados y colegiados. Pues bueno, estas son las reflexiones que quería lanzar a la audiencia y para que luego podamos debatirlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente, por ajustarte también al tiempo. Pues como se dicen las mejores actuaciones, con todos ustedes, Arturo Díaz. Muchísimas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos a la organización del Congreso, a José Manuel. Comentaros que cuando se planteó el tema de esta mesa redonda, a mí hay un par de cuestiones sobre las que realmente creo que existe o debería existir una preocupación fundamental en el contexto de los que pues estamos dedicados a ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? En este sentido, para mí hay como tres grandes parámetros de actuación, de trabajo o de cuestiones que nos deberían más o menos preocupar, más o menos en el sentido de pues un gran apartado sobre el deporte de competición, y ahora veremos algunos ejemplos que yo creo que se está evolucionando de una manera significativa. Otra que podría estar en torno a lo que son los centros deportivos, intentando englobar ahí pues sector público, sector privado, del cual seguramente después se harán algunos comentarios del compañero que viene a continuación. Y algo que Vicente ya había planteado en su exposición, y es el tema de la formación del personal. Porque, pues yo creo que hay como un par de cuestiones que realmente nos deberían preocupar. Para ir intentando cumplir con el tiempo, estamos hablando de deporte de competición, pues normalmente, como cuatro grandes apartados, ¿no? Uno referido a todo lo que tiene que ver con la organización de eventos, las ayudas al propio deportista, que está en continua evolución, las ayudas al reglamento o incluso la propia dependencia tecnológica. En este sentido, la organización de eventos y está con unos avances absolutamente increíbles con todo el tema de toda la tecnología audiovisual, la retransmisión vía satélite, la forma de interactuar con los clientes, etcétera, etcétera. Y además va a un ritmo bastante aceptable, no en manos de los graduados de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, pero sí en manos de las personas que de forma genérica se están dedicando a la organización de eventos. Con respecto a las ayudas al deportista, ¿no? En todo el tema de mediciones, la robótica, el control del entrenamiento, la mejora de los gestos técnicos y ese largo etcétera, fundamentalmente toda la parte de la ingeniería está haciendo o nos está dando toda una serie de valores interesantísimos para poder trabajar mucho mejor desde el punto de vista de lo que podría entenderse como el entrenador, el director deportivo, etcétera, etcétera, y que está ayudando a mejorar muchísimo en todo lo que tiene que ver en relación a la persona que hace deporte. El reglamento, con independencia de la problemática que pueda producir el tema del VAR, pero el ojo de halcón, el VAR, es cierto que las propias instituciones que tienen que dedicar tiempo a lo que es la competición, día a día están mejorando los sistemas para que esta competición sea más justa y sea mucho mejor, ¿no? Algo que empieza a preocuparnos es esa dependencia tecnológica sobre ese deportista pasivo que estamos acostumbrados a ver cada vez con más frecuencia, o incluso los enganchados tecnológicos que en algún caso podrían suponer algún tipo de preocupación para el futuro. Después, en relación a los centros deportivos, yo he querido dividir un poco en el sentido de decir, quizás por un lado gimnasios y fitness,
con un objetivo pues, fundamentalmente lucrativo por parte de la empresa que los mantiene y tiene en el contexto de lo que puede significar toda esta corriente que además está pues, creciendo de forma sorpresiva y, bueno, yo creo que interesante para el sector de la actividad física y el deporte. Otro sector que yo denominaba pues algo así como los clubes sociales más familiares y con un objetivo absolutamente distinto a lo que puedan ser esos gimnasios o estos centros fitness, y después el papel que juega un poco la propia administración deportiva con sus propios centros, porque no olvidemos que la administración pública posiblemente sea pues, la institución que más instalaciones tiene en el contexto nacional. Con lo cual, oiga, pues es que al final estamos hablando con el mayor, digamos, empresario en cuanto a las instalaciones deportivas, ¿no? La transformación digital en los centros, bueno, pues está claro que contar con las APP móviles, las actividades que se deben actualizar en tiempo real, brindar sencillez y comodidad a los usuarios, están dentro de los posibles o los muchos objetivos que se vienen además cumpliendo y atendiendo de una u otra forma con relación a lo que pueden ser estos centros deportivos o estos gimnasios, ¿no? Mayor control de las tareas internas del club, control de finanzas, reuniones virtuales, más dinamismo, más comunicación con los clientes. Esto es algo que además, en el último proceso, la última etapa que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia, pues hemos vivido de forma bueno, pues intensa en relación a estos centros deportivos, ¿no? Yo, sobre el tema de los clubes sociales, pues algo así como centros familiares, que en algún caso el objetivo debe ser cumplir con esa parte social de atender a todas las familias y en ese sentido, bueno, pues tener digamos, la gratitud de poder atender a distintos núcleos de edad en un mismo centro o en un mismo complejo, ¿no? La administración pública, y ahora después me imagino que se dirá algo, pues mantener los perfiles de los clubes que puedan estar activados en su contexto municipal, utilizar las redes sociales, páginas web, formularios de inscripción a través de las web para facilitar los emails, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí tengo como dos grandes preocupaciones y aquí les planteo la primera preocupación y es la formación del personal. Y en este sentido, y Vicente decía algo, yo digo, ¿están nuestros graduados preparados y formados para dar respuestas a esta nueva realidad? ¿Están los planes de estudios que tenemos actualmente, que seguimos teniendo además asignaturas con competencias, yo creo que algunas de ellas todavía de los años 80, ¿están nuestros graduados preparados para decir que somos capaces de estar a la altura de las circunstancias cuando terminen, para dar respuesta a todo lo que se ha ido planteando, desde lo que ha dicho Leonor a lo que estaba planteando la gestión esta integral que planteaba Vicente Gambau? Para mí esto es una gran preocupación, porque entiendo que la gestión es muy importante en la era digital, pero lo es en todos los aspectos. Y está claro la parte del rendimiento deportivo, como decía, pero no tengo muy claro que nuestros egresados estén en condiciones y preparados para dar respuestas a lo que nos está demandando la sociedad. Así de claro lo digo, y si miráis por encima los planes de estudio de las diferentes facultades, comprobaréis que seguimos todavía. Bueno, no me gusta citar porque empiezo a decir a lo mejor el nombre de alguna asignatura y siempre alguno pues, se enfada si digo el nombre de su deporte o algo así por el estilo, ¿no? Con lo cual yo creo que hay una asignatura pendiente increíble. Una de las cuestiones que me preocupa y mucho. Y la segunda cuestión que me preocupa viene a consecuencia de la pandemia. Y es, bueno, pues es que resulta que ya lo que íbamos a hacer al centro deportivo, esa parte de socialización, de vernos con los amigos, pues hemos empezado a hacerlo en casa. Y entonces, pues los mejores ejercicios para quemar grasa o aumentar glúteos, pues estamos haciéndolo, pues el sedentarismo, pues quizás por el tema del teletrabajo o la pereza de todo lo que tenemos en mente, pues nos ha llevado a que bueno, videotutoriales, los propios centros deportivos, incluido la propia administración pública, durante la pandemia, para sus asociados,
han estado conectados, dando clases online y al final da la sensación de que podríamos caer en la tentación de que quizás sobran los centros deportivos, porque ya lo podemos hacer en casa, ya me conecto por la mañana, una horita, media hora, me voy a conectar online y ya tengo allí a un señor o tengo un vídeo que me va a dar las instrucciones de las tareas que tengo que seguir. Y esto también me preocupa mucho, porque el contexto de esa relación social, de esa interrelación con la persona que tiene que atenderme, pues yo tengo la sensación de que podría llegar a peligrar. Son las dos cuestiones que más me preocupan del futuro digital, ¿no? Formación de las personas con las que estamos trabajando, nuestros egresados, y el papel que se pueda jugar en torno al contexto de quién va a estar detrás de toda esta pues tareas o actividades que se puedan realizar en el contexto de pues hacerlo online, desde casa, sin ir al centro deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay una cuestión sobre la pirámide de Maslow, no sé si la conocéis, pero hay una necesidad de socializar, hay una necesidad de seguridad y esto viene directamente para que las personas que tengan que desarrollar el trabajo en relación a la actividad física y el deporte sean profesionales graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, colegiados, que todo esto nos va a dar esa necesidad de seguridad y bueno, pues buscar un poco la realidad del contexto. Hay una frase que me gusta siempre plantear, ¿no? Si a un huevo se lo rompe desde una parte externa, pues acaba la vida, pero si se rompe desde una fuerza interna, comienza la vida. Pues empecemos a cambiar desde nuestro interior, pensemos qué es lo que tenemos que mejorar en nuestra formación o en la formación de nuestros graduados, que en ese sentido seguramente seremos capaces de poder afrontar la era digital que se nos viene encima y que ya tenemos aquí. Y yo espero haber cumplido con los tiempos. ¿Sí? Está bien esto de dejar los aplausos para el final, porque también es un ahorro de tiempo, no, porque no, esto es agravio comparativo con los anteriores. No. El laureado Fanega, ¿no? Yo no sabía si era Fanega o Fanega, municipalista de Pro y que hoy nos contará nos hablará sobre digitalización, me imagino que haciendo hincapié en el ámbito local, y completando así las intervenciones que hemos tenido a lo largo de todo este proceso de la mesa, después de empezar el debate. Si os parece bien, incluso una vez que termines tú, hacéis una muy brevísima intervención cada uno para después pasar a que puedan intervenir también la gente de la sala. Adelante. Bien, muchas gracias en primer lugar por estar en esta mesa, ¿no? con gente que para mí es y ha sido referente, por lo tanto agradecidísimo poder estar aquí. Yo iba escuchando las diferentes intervenciones y provoca que cambie el relato de lo que iba a explicar, ¿no? Es decir, porque me ha venido muy bien apreciaciones que han salido de cada uno de los ponentes. Yo lo que quería explicar era cómo hemos llevado a la parte operativa la gestión de la tecnología en una administración local como la nuestra, un ayuntamiento, dando un servicio público, que no podemos obviar esa palabra tan pesada y tan contundente que es el servicio público que prestamos, que antes comentábamos aquí a nivel en Petit Comité, que está reconocido en todas las leyes troncales como una competencia propia de los ayuntamientos. Es decir, el deporte es algo que no se puede obviar en la gestión diaria de un ayuntamiento, ¿no? Para hacer esta explicación, si consigo darle aquí, lo hacemos bajo un contexto que no podemos obviar. Es decir, evidentemente hablamos de un marco jurídico, que ahora lo explicaremos un poquito por encima, las peculiaridades y particularidades de cada uno de los sistemas deportivos locales, es decir, cada municipio es un mundo y cada realidad en el contexto demográfico es un mundo, cuáles son los planes de actuación municipales de cada una de las organizaciones, es decir, cada ayuntamiento tiene sus objetivos estratégicos y sus líneas marcadas de gobierno. Una parte peculiar que nosotros denominamos el LH, que es el distintivo del Hospitalet, ¿no? Es Smart and Social City, no solo es Smart City, sino además es Social City, y una cosa, una pisonadora que nos ha pasado a todos por encima, que se llama COVID-19, ¿no? En cuanto al marco jurídico, yo soy graduado, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero hago poco de mi profesión, ¿no? Soy más jurista que otra cosa, es decir, porque tenemos que pelearnos para tirar adelante cualquier iniciativa
con la ley de bases local, con la ley de transparencia, con la ley de contratos públicos, con la ley de procedimiento administrativo, con la ley de administración, con la gobernanza, con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, con la ley de interoperabilidad, de protección de datos. Cualquier cosa que haces te aparecen 17 leyes, cada cual más pesada, en la cual te tienes que combinar con ellas para tirar adelante un servicio público, ¿no? Y esto conlleva a que tenemos que organizarnos de una manera diferente. Es decir, cualquier operador privado que quiera cambiar su sala de fitness en 3 semanas la puede tener. Si las negociaciones son duras, nosotros, si todo va normal, tardamos 1 año, porque tenemos que entrar en unos procesos de licitación pública que hace que el ciudadano no entiende cómo puede ser que el privado cambie la sala de fitness en 3 meses y nosotros tardamos 1 año, ¿no? Entonces, eso es un contexto que no podemos obviar en nuestra realidad. Luego hablamos del sistema deportivo local. Cada ciudad tiene una particularidad. Nosotros tenemos una de nuestras características, es que somos una de las ciudades más densas del planeta. Somos 270.000 habitantes que vivimos en menos de 12 kilómetros cuadrados. La media son 26.000 habitantes por kilómetro cuadrado y en algún distrito tenemos 55.000 personas en menos de 1 kilómetro cuadrado, con más de 100 nacionalidades posibles. Por lo tanto, el chup-chup social que tenemos, digamos que es... Y eso nos hace una característica muy común de nuestro sistema, no solo deportivo, sino de gestión pública en general, ¿no? Tenemos 10 grandes complejos deportivos. Hablamos de datos pre-COVID, 23.000 abonados a instalaciones deportivas municipales, 25.000 deportistas de competición, 20.000 personas que participan en diferentes programas, tenemos 40 modalidades deportivas, 100 clubes, un montón de datos que tenemos que gestionar y que no podemos obviar. Es decir, nosotros el problema que tenemos es que ya no podemos construir más. Es decir, si venís a un polideportivo nuestro, pues hemos creado una plaza muy bonita y debajo de la plaza está la piscina y encima de la plaza hay un polideportivo, ¿no? Es la realidad que tenemos en la ciudad. Esto nos conlleva también a nuestro modelo de gestión, que es casi todos los complejos deportivos son gestionados de manera directa por el ayuntamiento. En su momento tomamos la decisión de hacer un giro y controlar nosotros directamente, con una particularidad, que es que el responsable de cada uno de los equipamientos es personal del ayuntamiento y es graduado. Hablamos de las competencias, ¿no? Es decir, bueno, es graduado y tiene que saber de todo esto que hemos hablado, además de competencias digitales, ¿no? Somos Hospitalet, tenemos al lado un pueblecito muy pequeño que se llama Barcelona y eso también nos condiciona la realidad, ¿no? Es decir, depende de qué calle, aparcas el coche en un lado de la acera, pagas zona azul en Hospitalet y en el otro pagas zona azul en Barcelona, ¿no? Esto nos conlleva que nosotros, por ejemplo, nunca nos vamos a plantear organizar un mundial de nada, un mundial de depende qué deporte, ni de natación ni de básquet, pero cuando Barcelona lo organiza, nosotros participamos como sedes de entrenamientos. Nos da una oportunidad de poder colaborar en algo que no podríamos hacer. Y esto nos ha llevado a una oportunidad de negocio, también lo tocaré con el tema de digitalización, el sello de turismo deportivo. Ayer en unas sesiones paralelas hablaban de que habría que crear un sello de turismo deportivo a nivel estatal. En el caso de Cataluña ya lo tenemos, es la acreditación como municipio de turismo deportivo. Hablar de turismo y Hospitalet, los que conocéis, es un oxímoron, o parecía un oxímoron hace 10 años. Ahora no, es decir, ahora hay entidades que vienen a hacer estases deportivos a Barcelona y utilizan instalaciones deportivas municipales en horario de mañana y se alojan en hoteles de la ciudad de Hospitalet, ¿no? Esto nos permite, bueno, un modelo de negocio diferente, que es lo que estamos intentando desarrollar, ¿no? Esta casuística de gestión nos lleva a datos y empezamos a trabajar datos, ¿no? Y esto es una noticia que salió hace poquito en el portal Neutral, donde ahí somos los 3 municipios que más invierten en deporte de toda España. En presupuesto solo nos supera el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros gestionamos un presupuesto de datos pre-COVID también de 15 millones de gastos y de 11 millones de ingresos, ¿no? Es decir, una de las competencias que le exigimos al gestor es que además cumpla presupuesto de ingresos, no solo el de gastos, ¿no? Esto nos conlleva a que el impacto de las políticas municipales en el ciudadano son muy contundentes. Es un eje y un pilar y ahora veréis por qué pongo esta información hablando de lo que estamos comentando, ¿no? En cuanto a contexto, bueno, Hospitalet tiene la casuística que tiene y está ubicada donde está ubicada. En su momento, en el año 2014, ya decidió que debía hacer un posicionamiento en cuanto a a las ciudades inteligentes, a cómo plantear la gestión de una ciudad con herramientas digitales, ¿no? Por eso formamos parte, y de hecho en el 2016 presidimos la Red Española de Ciudades Inteligentes, donde empezamos a trabajar desde una óptica global de los servicios municipales en datos y en cómo gestionar esos datos que se traducen en herramientas que luego veremos. Una reflexión muy personal es que la tecnología no es el fin. No podemos ser, lo que queremos ser es tecnológicos, no, tenemos que utilizar la tecnología para algo. Queremos un objetivo, queremos llegar a algo y es a través de la tecnología que nos permite llegar, ¿no?
En esta realidad hemos puesto en práctica diversos experimentos, por así decirlo, que nos lleva también a ligar lo que es esa tecnología con lo que se llama el Plan de Actuación Municipal. Todos los ayuntamientos en España tienen sus objetivos estratégicos, es decir, el plan de mandato, ¿no?, que se llama, ¿no?, en nuestro caso, Plan de Actuación Municipal. Además, nos aparece también los objetivos ODS, que no se ha hablado mucho, pero ayer también en alguna sesión paralela me impactó un comentario, ¿no?, que es que hay mucha gente que le pone el sello ODS de actividad solable, pero no hay indicadores. Bueno, nosotros sí que estamos trabajando en indicadores y con una cosa que lo llamamos Pacto de Ciudad, que es en un momento determinado se reúne al tejido asociativo, al tejido económico y al tejido social para decir, oye, qué retos se nos plantean como ciudad de aquí al 2023, ¿no? Y a partir de ahí elaboramos una serie de indicadores y de objetivos a cumplir muy operativos. Todo esto lo mezclamos en la coctelera para intentar cumplir el plan de mandato, los ODS y este Pacto de Ciudad, ¿no? Y esto nos lleva a dos objetivos muy importantes. Uno, que no es nada novedoso ni innovador, que es deporte para todos, y otro que es objetivo estratégico de nueva economía, innovación y revolución digital. Cuando mezclamos esto es cuando salen realmente temas interesantes. Y ahora me voy ya al contexto más operativo de la realidad, de cómo aplicar todo esto o relacionarlo con la tecnología, ¿no? Y perdonadme, pero voy cambiando el debate en función de lo que habéis ido hablando, que me ha parecido muy interesante. Hablamos de un relato, ¿no? Y decíamos que la tecnología no es el fin, sino es un instrumento. Y luego los compañeros de mi equipo me decían, no, seguro que sabes alguna cosa del rugby. Yo vengo del mundo del rugby. Y en el rugby hay una frase que es decir, el que reacciona llega tarde, te tienes que anticipar, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado, pero la idea es decir, bueno, ¿cómo combinamos nosotros nuestros inputs, ¿no?, las herramientas que tenemos, que son las infraestructuras y aquellos productos y servicios que producimos, con los outputs, con nuestros procesos y nuestros mecanismos de funcionamiento, con el corsé legislativo? Y, por otro lado, el outcome, ¿no? Es decir, ¿a dónde llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con todo eso? Y estos son los diferentes ejemplos que os quería poner en conocimiento. Aquí hablamos de competencias y del profesional, ¿no? Es decir, bueno, el director de los grandes complejos deportivos, insisto, es un graduado. Tenemos 15 graduados trabajando en el Departamento de Deportes nuestro y dirigen grandes complejos deportivos, de una media de 3.500 abonados cada instalación. La tecnología del mantenimiento la aplicamos en su momento, es decir, el gran mantenimiento de las instalaciones deportivas está controlado desde un despacho muy pequeñito que está en la Concejalía de Deportes, no está en las instalaciones. Las instalaciones también está, pero el control lo tenemos desde una oficina centralizada, donde controlamos todos los parámetros sanitarios, agua caliente sanitaria. Ahora estamos trabajando con temas de CO2 por las restricciones habidas para ver por aforos limitados, todo el tema de control de Legionela, etcétera, lo hacemos de manera telemática. Entonces, en la instalación hay un control, pero tenemos una unidad de supervisión que si detectamos alguna cosa actuamos desde la central, por así decirlo. En aquellas instalaciones de menor escala, como son los campos de fútbol, es decir, aquí tenemos el último campo de fútbol que hemos inaugurado, que como anécdota, para poder construirlo hemos tenido que construir encima de los túneles del metro y de los túneles de tren. Por lo tanto, para poder construir se han tenido que hacer estudios de sobrecompensaciones de presiones, cómo afecta al túnel del metro. Son instalaciones que hay personal de conserjería, no hay personal tan especializado, pero también tenemos el control de aquellos parámetros que entendemos que son más necesarios. El agua caliente sanitaria, el control del riego y el control de la iluminación, ¿no? Porque cuando te pasas media hora de utilización de un campo de fútbol, si no lo tienes automatizado, el vecino de arriba se queja y te lleva una denuncia porque decir que estás molestando porque el bloque de pisos está a 5 o 6 metros de lo que es el campo de fútbol, ¿no? Por otro lado, hemos empezado a trabajar el tema de los datos con las personas que entran allí. Tenemos un sistema centralizado de instalaciones deportivas, por lo tanto, llamamos el abono único, donde cualquier ciudadano que esté abonado a la instalación deportiva puede ir a cualquier centro municipal. Esto nos implica trabajar con una cosa que para nosotros es brutal, que es la Ley de Protección de Datos. No podemos pasar depende de qué líneas. Por eso también en la gestión de los datos personales, si lo combinas con gestión económica, es decir, recuerdo que todas las personas que pagan ese dinero va a las arcas municipales porque somos de gestión directa, todo lo tenemos que hacer con sistemas automáticos para que casi nadie tenga que tocar dinero en efectivo, ¿no? También una de lo que nos ha pasado con el COVID, ¿no?, la apisonadora que nos ha hecho reaccionar, es decir, oye, a partir de ahora nosotros estamos abiertos, hoy de hecho ha cambiado la normativa en Cataluña, ya podemos abrir hasta el 70%, hasta ahora abríamos el 50%, al ciudadano tenemos que explicarle que solo puede entrar el 50%. Con estos datos, antes de entrar en la instalación, teníamos estos parámetros, estos gráficos que le está diciendo al ciudadano cuál es el tanto por ciento de ocupación que tenemos en función de los aforos de cada uno de los espacios deportivos. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a explicarle cuándo puede venir, ¿no?
Y esto lo ligamos con esta pantalla. Tenéis una página web aquí que es, podéis consultarla, es ¿qué hace el ayuntamiento en este momento? Es decir, vosotros entráis y un ciudadano puede ver actualmente cuántas entradas por registro hay, cuántas incidencias en vía pública, qué incidencias en semáforo. Y una de las cosas que pueden consultar es cuánta gente hay en este momento en las instalaciones deportivas municipales. Esto se puede consultar desde la web municipal, igual que otra serie de indicadores que trabajamos de manera coordinada entre todos los servicios municipales. Sí. Nos hemos tenido que aprender también a hacer reservas. Es decir, antes pues venía quien venía y entraba y si había algún problema de aforo, pues decías que pero ahora tenemos que hacer reservas para poder hacer actividad física. En Cataluña, creo que en el resto de comunidades creo que es prácticamente igual, tenemos que hacer reserva previa. Hemos tenido que poner en marcha diferentes aplicaciones para que las personas puedan darse de alta, los abonados, y puedan inscribirse y controlar también los aforos. Igual que el público, es decir, cuando van los papás o las mamás a ver a los niños jugar, depende de qué deporte, las gradas también tienen un control de aforo. Por lo tanto, hemos puesto en marcha una aplicación que es una creación de un ticket gratuito, evidentemente, donde la gente se da de alta, se le genera un ticket y nosotros tenemos los datos para poder hacer una trazabilidad de las personas que hay en una instalación deportiva por si se detecta un caso de COVID, ¿no? Aquí lo habéis comentado antes vosotros, por eso también cambiaba un poco el relato. Hemos descubierto que se puede hacer actividad física de otra manera. Nosotros, cuando en la parte más dura de la pandemia, decidimos no suspender la actividad deportiva. Cerramos las instalaciones deportivas, pero lo que dijimos es decir, oye, para no mandar a 700 personas que trabajan en el sector deportivo de la ciudad a un ERTE, o parar. Lo que dijimos es decir, mantenemos al servicio deportivo y lo que hacemos es generar contenidos audiovisuales a través de diferentes canales municipales de manera gratuita para cualquier ciudadano, sea o no sea abonado. Hablamos de servicio público. Creamos el canal del Sport a Casa en las diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, y descubrimos que hay otro mundo, que se pueden hacer más cosas. De hecho, ahora estamos valorando, a partir del año que viene, crear la figura del abono virtual, es decir, la gente que pague su cuota de abono de precio público, pero que no tenga por qué pisar una instalación deportiva, que la pueda hacer desde casa, ¿no? Estamos en esa fase de reflexión, ¿no? Hay una parte también muy interesante, espero no pasar mucho del tiempo, ya estoy acabando, es la gamificación, es decir, la creación de retos al ciudadano para participar en depende de qué actividades de fomento de la actividad física es importantísima, ¿no? El último que hemos lanzado es este que veis, Europa, que acabamos la semana pasada, que la idea era darle una vuelta a Europa caminando con competición entre distritos, ¿no? Una cosa que ha sido muy interesante. Diferentes plataformas vinculadas a Wikiloc, etcétera, ¿no? Tema de streaming, lo habéis comentado también, estamos desarrollando para poder hacer plataformas de streaming y de control de instalaciones deportivas para vender también a las entidades deportivas, para dar a las entidades deportivas y vender al concepto de turismo deportivo. Y ya me voy, lo sé, encuestas, por ejemplo, tenemos que cambiar todas las salas de fitness, le preguntamos al abonado qué quiere a través de encuestas virtuales, nos trasladan las respuestas y a partir de aquí elaboramos el pliego de condiciones y lo estamos haciendo ahora mismo. Y ya, para acabar, doy mi palabra. El miércoles pasado presentamos, la alcaldesa de nuestra ciudad hizo una conferencia donde, lo habéis comentado también, hemos hecho una solicitud por cuando llegue el maná de los fondos FEDER de 740 millones de euros en temas de darle tecnología a la administración pública. Uno de esos grandes proyectos, son 7, está vinculado a deporte, a esta instalación de aquí, que lo que pretendemos es convertirla en un referente de instalación deportiva, salud y tecnología, ¿no? Y estamos contactando con empresas que nos aportan tecnología que a veces suena como ciencia ficción, como poder cambiar la presión atmosférica dentro de un pabellón polideportivo para alterar las situaciones de entrenamiento, ¿no? Como conclusión es decir, bueno, creo que la parte que han expuesto mis compañeros de mesa ha sido súper rica. Nosotros hemos intentado trasladar a la operatividad, pero lo que vemos es que hoy hacemos una cosa y mañana tendremos que modificarla porque va a cambiar segurísimo, ¿no? Y a partir de aquí, la última solo. Muchas gracias. Ahora sí viene el aplauso conjunto a todos los que han intervenido. Muchas gracias. Yo, por razones de tiempo y por ajustarnos además al programa, lo que voy a es abrir un turno general de preguntas en el que puede solicitar la intervención tanto la mesa como personal que esté en los asientos en esta magnífica sala de la Facultad de Económicas. Entonces, voy a abrir un primer turno, si da tiempo abriría un segundo. Entonces, por lo tanto, ¿quién quiere intervenir? Eso sí, intervenciones muy breves, dado que los ponentes están aquí sentados, ¿no? Entonces,
A veces las intervenciones se hacen excesivamente largas, ¿no? A ver, levantamos la mano. Buenos días, nada, para que Eduardo no nos riña, muy breve, felicitar a todos los ponentes y compartir una reflexión para saber la opinión que tienen, dada la importancia, la pertinencia del tema de la digitalización y todo esto. Yo tengo una preocupación que creo que se mantiene y que me temo que se seguirá manteniendo a pesar de las ventajas de la digitalización, que es, vale, sí, se están teniendo mucha información, muchos datos, pero sigue fallando el tema de la gestión de esos datos y del uso en provecho de toma de decisiones favorables en muchas cosas. Es decir, el problema es todavía mayor. Cada vez se tienen más datos, pero el uso sigue ahí fallando algo y si habría alguna idea, algo que podríamos mejorar o alguna cuestión. ¿Alguien de la mesa que quiera contestar? Yo, sí, en nuestro caso hay una limitación muy grande, que es la capacidad de aprendizaje. Es decir, cuando tienes tal cantidad abrumadora de datos, es un tema de cómo procesarlo, mentalmente incluso, ya no tecnológicamente, sino bueno, qué es lo que queremos y para qué nos sirven, ¿no? Nosotros, a través de la plataforma de Business, sí que conseguimos empezar a cruzar datos, pero es que la administración o una organización, yo creo que cualquier tipo de organización, adaptarse a ese ritmo cuando no eres una organización tecnológica, cuesta. A nosotros nos está costando. Sí que conseguimos utilizarlos y empezar, yo qué sé, a la parametrización de semáforos, por ejemplo, ¿no? En función del volumen de circulación de coches. Son datos que son matemática pura y dura, pero para eso necesitas tener la tecnología y las personas que desarrollan esa tecnología, ¿no? En nuestro caso, los controles de aforos o el poder explicarle al ciudadano que no venga usted hasta ahora, que esto ya Google te lo dice. O sea, que no hace falta que nosotros lo hagamos. Google ya te dice, pues está muy frecuentado en esta hora, ¿no? Claro, nosotros nunca llegaremos a ser un Google, pero sí que intentamos decirle, no, pues además de lo que dice Google, yo le digo que ahora mismo hay 733 personas en esta instalación, ¿no? Pero claro, yo creo que siempre iremos a rebufo, o al menos en mi percepción, ¿no? Agradeceros y felicitaros por la presentación. Entonces, muy rápido y espero que se me pueda entender, teniendo en cuenta dos premisas. Una, que la tecnología es como herramienta, creo que todos tenemos claro que en las diferentes áreas de gestión facilita y mejora, pues evidentemente, la eficiencia, etcétera. Y por otro lado, teniendo en cuenta que durante esta pandemia ha habido un aumento del consumo digital y del aprendizaje digital, me gustaría preguntaros cómo veis un poco, sobre todo en la prestación del servicio, deportivo, ya sea desde una entidad o una instalación, cómo veis el recorrido o el enfoque futuro, ¿no? Porque a veces ha habido como una hiperventilación en cuanto a que lo digital va a ser, pues, la nueva forma de uso de consumir, ¿no? Pero es verdad que ahora con las aperturas y con el futuro que parece que va a volver a la normalidad, pues vamos a volver otra vez a las instalaciones. ¿Qué recorrido, qué enfoque veis en esa digitalización en cuanto al servicio de la prestación del servicio deportivo? A ver, una de las cuestiones que hemos vivido, sobre todo con la máxima restricción en época de pandemia, es que no todos los servicios digitales son iguales. Y hemos detectado, pues, que algunos servicios pueden estar perfectamente garantizados porque los estás haciendo en directo y los estás haciendo de forma interactiva, es decir, el cliente y el técnico están compartiendo directamente a través de una pantalla telemática la sesión y ahí no vemos ningún problema, es decir, se puede garantizar con garantías. Hay un sistema híbrido que sería que yo personalizo la sesión y tú la haces en casa. Es decir, que está individualizada, pero es diferida. Y es muy diferente al tercer tipo, que es yo hago una sesión y que la haga quien quiera. Eso yo creo que tiene muchos riesgos y es muy preocupante. Es decir, son servicios a granel. Yo grabo una sesión, oiga, yo tengo que contar la anécdota. Después de pandemia me puse delante de una sesión de este tipo y a los 5 minutos casi vomito, porque no podía seguir el ritmo y casi me muero allí, era imposible. Yo soy una persona que hago práctica deportiva regular. Entonces, yo creo que los servicios deportivos hay que estructurarlos. Y una de las recomendaciones que se hace desde Europa es que hay que regularlos en el marco jurídico. De hecho, ya la última ley de Navarra ya los está regulando, especificando que tienen que estar bien implementados y con todas las garantías. Entonces yo creo que hay que discriminar. Hablar de servicios digitales habría que especificar cuáles son los que más calidad ofrecen y cuáles son los que más riesgo tienen.
Yo sí complementando, yo creo que también hay una necesidad de socialización. Es decir, o al menos nosotros lo vemos, la gente está deseando venir, poder venir, volver a sentir y volver a irte a tomar el café después con el grupo de actividad, ¿no? Es decir, quizá desde el punto de vista del servicio público lo que nosotros vemos es que la gente tiene esa necesidad de volver al centro, ¿no? Habrá otro tipo de cliente, como dice Vicente, incluso otro tipo de oferta, ¿no? Pero el factor de socialización, que es una de las características del deporte, ¿no? Es compartir vivencias, pienso que no cambiará. No tengo metodología científica para hacer esta afirmación, pero es una percepción muy personal, Sí, yo comentaba que era una de las preocupaciones que tenía y era, bueno, pues durante la pandemia, y el ejemplo lo ha puesto Vicente, pues hemos visto que no todo el mundo estaba desarrollando el trabajo de manera adecuada, ¿no? De tal manera que incluso podía llegar a ser peligroso el dejar colgados en la red determinadas clases a desarrollar sin tener claro quién estaba detrás haciéndolas, si eran niños, adultos, pequeños, mayores, con qué nivel de preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se pierde toda esa parte de la parte social del deporte, ¿no? El verse. Y esto es, para mí, me parece importantísimo. Y hay otra cuestión en relación a lo que él planteaba, ¿no? Porque en el contexto cuando planteaba el régimen local, ¿no? Y era, viendo su presentación, todavía tengo más dudas que los planes de estudios estén dando respuesta a esto que tú nos has planteado aquí. Y esto es una realidad. Y ahora pregunto, ¿tenemos estudios sobre los nichos de empleo del futuro? Porque igual seguimos pensando que el balonmano es lo que tenemos que hacer en la facultad y enseñarles y tal, porque puede ser el futuro. Al final tengo que decir un deporte que podría decir el paracaidismo. Yo en mi facultad, como no lo tenemos, pues siempre hablo del paracaidismo, ¿no? Entonces digo, bueno, si es que a lo mejor el futuro está en el paracaidismo. Entonces, realmente habría que plantearse y decir, bueno, pues es que ahora mismo pues toda la parte de esa actividad física, salud, entrenador personal, etcétera, etcétera, toda la parte de dirección deportiva, que a mí me encanta, fijaros, a estas alturas, encontrar un municipio que hace gestión directa y que además tiene al frente a graduados en ciencia de la actividad física y el deporte. Eso es echarle valor, Eso es echarle valor. Porque además estoy convencido que el 80 o el 90% de su formación habrá sido post. Totalmente. Entonces, ojito con este tipo de cosas, porque quizás realmente lo que nos tendríamos que estar planteando es decir, oiga, ¿dónde están los nichos de empleo? ¿Hacia dónde caminamos? Y a partir de ahí formemos a nuestros egresados. Ya para terminar, sí, hay una... Bueno, yo tenía una pregunta muy rápida. Pues primero, venga, como Billy el niño, venga. La primera, dar las gracias a todos por la ponencia. Y una pregunta corta para Laurea. Pues has hablado rápido de la política de datos, lo restrictivo que es el uso de estos datos. Y te quería preguntar hasta qué punto se podrían utilizar sin ánimo de lucro para la investigación y qué tipo de información recogéis vosotros de los usuarios en vuestros centros, más allá del nombre. Nosotros partimos de la base de lo que nos dicen los servicios jurídicos municipales y a partir de aquí datos sensibles no tocamos. Es decir, datos de salud no tocamos, excepto los datos que implican a posteriori si detectamos un caso de COVID en aforos. A partir de aquí lo derivamos al Departamento de Salud de la Generalitat, en este caso, para que ellos lo gestionen, ¿no? Nosotros hacemos alguna investigación interna desde el punto de vista de comportamiento. De hecho, uno de los proyectos que tenemos en vía de salida es la implantación de una metodología de CRM, ¿no? Es decir, para intentar actuar con las personas viendo sus comportamientos. Pero no podemos explorar mucho más allá. Es decir, si nos llega alguna petición de investigación científica, lo deberíamos mirar y lo miraríamos, ¿no? Es decir, siempre y cuando velando por el anonimato, evidentemente, ¿no? Pero no recogemos información sensible en ese aspecto. Creo que sería factible, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión final, sobre todo al hilo de la importancia que todos los intervinientes le han dado al hecho de la regulación, es decir, la norma jurídica, ¿no? La ordenación jurídica de la actividad física y el deporte. Y es que es de vital importancia. Hay personas que piensan que con conocer la legislación deportiva estatal y autonómica uno está preparado para ser un gestor. Y no va por ahí la cosa, porque hay
una selva normativa sectorial que uno, desde que sale de casa hasta que vuelve, está casi todo regulado. Yo siempre a algún alumno le decía, mira, tú si tienes la oportunidad de trabajar en el ámbito de la gestión deportiva, cuando te sientes en esa mesa, y si tú eres el que tiene la máxima responsabilidad, que ahí empezarás además a sentir algo que sienten todas las personas gestoras, que es la soledad, ¿no? La soledad de que naces así y tienes al tutor o a papá que... No, tienes que tomar una decisión. Pues una vez que te sientes y digas, tienes que preguntarte dónde estás, porque según el ámbito donde estés, será más importante una normativa que otra. Si tú eres director de una instalación acuática, como no te sepas el reglamento sanitario de las piscinas de uso colectivo, entre otras, pues no es que lo vayas a pasar mal, es que puedes terminar en la pensión las rejas. Entonces, es fundamental. Y sobre todo hay otro elemento que Vicente se refirió a él de forma genérica, porque es la seguridad. Es decir, cuando organizamos algo, porque al final los gestores llevamos alma de organizador, cuando organizamos algo, lo más importante es el operativo de seguridad, es prever lo que nos puede salir, no mal, sino de otra manera que no estaba prevista. Por eso hay que tener presente todos los escenarios, ¿no? Hasta el punto, yo que me he dedicado durante muchos años no solo a la docencia, sino también a ser organizador, a ser gestor, siempre le he dado mucha importancia al conocimiento de la normativa jurídica, hasta el punto de que he tenido que doctorarme en Derecho. Por eso, Arturo, tus preocupaciones, que comparto, no deberían de ser tantas, no deberíamos de tener tanta preocupación, porque nosotros venimos de donde venimos, con el plan de estudios que tuvimos, y nos supimos adaptar de una forma rápida, ¿no? y ajustada a aquello. Si nosotros hemos salido adelante, porque estamos aquí porque hemos salido adelante, utilizando el método del ensayo y error, parece que hemos acertado más, ¿no? que erramos. ¿Por qué no lo van a hacer las futuras generaciones? Compartiendo, sin embargo, la necesidad de un vuelco, de una profunda transformación de los planes de estudio, sobre todo porque yo creo que además favorecemos, de alguna manera, un mejor futuro, ¿no? Coruña es una ciudad de congresos y ya terminamos esta mesa redonda, pues me vas a permitir, presidente del comité organizador, que además te toca a ti porque estás dentro de la Junta Directiva de la Asociación Gallega de Gestión Deportiva, anunciar que el día 26 y 27 de noviembre se celebra en el Rectorado de la Universidad de Coruña el 16º Congreso Español de Derecho Deportivo. Además, un congreso muy singular que se organiza pensando en vincular, en que se den la mano las personas expertas, los juristas del deporte, con los gestores. Por eso, el tema monográfico que vamos a acometer es a ver si me acuerdo bien, marco legal y retos de la gestión deportiva. Porque, como seguro que habéis sufrido, es difícil encontrar en el mercado un libro en el que tú digas, hombre, es que quiero conocer el régimen jurídico que se aplica pues, a la gestión de los puertos de montaña o de los puertos deportivos. No se encuentra, no hay nada. No hay nada. Venimos trabajando desde hace tiempo en ese ámbito y el Congreso, por lo tanto, a todos los que sois de fuera de Coruña estáis invitados a venir y a seguir participando también de las actividades de ocio que esperamos que en esta ciudad, y en esa época ya, noviembre, pues estén no al 50% ni al 70%, sino al 100%. Por tanto, muchas gracias a los intervinientes, gracias a los que habéis estado asistiendo. Creo que en streaming también nos están escuchando, seguro en Iberoamérica también, por lo tanto, saludo a los hermanos latinoamericanos. Y nada más, que sigue el Congreso y además casi puntual, José Manuel. Venga.